Vamos a entrar en materia, por supuesto, durante este mes, la conferencia de las partes, la COP, que reúne a casi 200 países bajo el alero de Naciones Unidas, se reunió ya durante 30 años, lo ha hecho. Esto comenzó en Berlín en 1995. Y bueno, cuando se cumplen 30 años de estas reuniones anuales climáticas con todos los tomadores de decisiones más importantes del mundo, a 10 años del Acuerdo de París, que algo de esperanza nos abrió, es momento de hablar de las conclusiones, de qué nos deja esta nueva cumbre. Por eso estamos con Paloma Toranzos, que es jefa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas Chile. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, raya para la suma, ¿qué conclusiones sacamos? Se pone el tema de la deforestación sobre la mesa, en el acuerdo final se omite los combustibles fósiles como el objetivo para eliminar los principales emisores de gases de efecto invernadero. En fin, queremos saber cuáles son las conclusiones a grandes rasgos que sacas de esta COP. Mira, yo creo que es muy importante recordar que la COP30 partió con un escenario muy desafiante, con muchos retos y tensiones, que en ese momento lo que se intentaba prever que se podía discutir en la COP30 era los temas de financiamiento, que estaban generando mucha tensión, sobre todo en los países menos desarrollados, esperando y exigiendo que los países más ricos entreguen mayor financiamiento. Por otro lado, tener un espacio multilateral, donde el multilateralismo ha sido bastante cuestionado hoy en día y requiere reforzarse, entonces volver a pensar que estos espacios efectivamente logran consenso. Y por otro lado, ir pensando en qué podía hacerse en términos de adaptación, pero lo más importante era cómo asegurar que mantenemos el grado de temperatura en 1.5, que ese fue el gran acuerdo que se logró con el Acuerdo de París, valga la redundancia. Entonces, partimos en un escenario muy complejo la COP30. Entonces, la esperanza era, y que fue algo que impulsó mucho el gobierno de Brasil, era poder justamente empezar a generar acciones de implementación, es decir, tener una COP que realmente promoviera la acción, la implementación y además lograr consensos relevantes. Y tal como dices, uno de los acuerdos que se esperaba lograr fuertemente era el abandonar el uso de combustibles fósiles. Y ahí hubo muchos países, particularmente de América Latina y el Caribe, entre ellos Chile, solicitando que hubiese una hoja de ruta en el acuerdo final. Eso lamentablemente no se logró. Y eso también es un reflejo de lo que estamos enfrentando hoy en día, como te decía, geopolíticamente, la ausencia de Estados Unidos, el rol bastante discreto que tuvo China y por supuesto los intereses que tienen los países petroleros evidentemente fueron muy fuertes y evitaron que eso se pudiese lograr. Y por otra parte, tal como comentabas, el tema de la deforestación. También se esperaba tener una hoja de ruta para la deforestación, que tampoco se logró con esa fuerza, digamos, en el último texto, que también era el gran motivo y compromiso que tenía Brasil, ¿no? Sobre todo porque lo estaban haciendo en una ciudad que era a las puertas del Amazonas, etc. Entonces, a pesar de que no se lograron estos dos acuerdos que eran muy relevantes y donde, claro, muchos piensan esto fue un fracaso, esto fue una debilidad, que en cierto sentido hubo una debilidad en las negociaciones, sí se han logrado acordar entre los países que estaban impulsando esto, seguir teniendo diálogos y seguir logrando impulsar estas hojas de ruta ya pensando en el próximo año, en el 2026, previo a la COP31, que se determinó va a ser en Turquía. Entonces, yo creo que, bueno, más allá de eso y lo que hemos visto es que también se han logrado acuerdos importantes que no hay que desconocer. Y uno de los acuerdos más importantes tiene que ver con el tema del financiamiento, principalmente el triplicar el financiamiento para adaptación, el seguir promoviendo el poder aumentar el financiamiento hacia cambio climático en 1.3 billones, que era el gran acuerdo. Y también, por ejemplo, que también ha sido muy relevante, muy mencionado, es que se creó un mecanismo de transición justa. Esta COP logró poner sobre la mesa los temas de transición justa. Claro, evidentemente, si no logras
digamos, salir del uso de combustibles fósiles. Mucha gente dice que qué va a pasar con la transición, que depende mucho de eso. Pero de todas maneras se han logrado varios mecanismos financieros para movilizar más recursos, y en ese sentido fue algo que se celebra bastante. Y por otro lado, creo que también esta COP logró nuevamente poner en evidencia la necesidad de tener espacios donde efectivamente participen representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil, comunidades locales, y eso se reforzó en la COP30. Fue mucho más inclusiva de lo que se esperaba, o sea, llegaron más de 44.000 personas. Es una de las segundas COP más masivas que han ocurrido desde que partieron. Entonces eso también fue importante que sea un espacio de demanda, de exigencia, de hacerse escuchar, y eso creemos que también influyó de alguna medida que se lograran estos acuerdos que, como te decía, son bien importantes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. Estamos conversando con Paloma Toranzos, jefe de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas Chile, sobre las conclusiones, lo bueno que deja esta COP y también lo que falta. Es que ha sido como una constante, digamos, como salvo tal vez París 2015, como que siempre uno va quedando con gusto a poco porque ve, y nosotros lo vemos en Megatiempo todos los días, digamos, las consecuencias que va dejando el calentamiento global y el cambio climático. Y claro, los procesos políticos son mucho más lentos, y más aún cuando tienes que poner a todo el mundo de acuerdo. Pues finalmente el texto final, el acuerdo es eso, porque todos tenemos que estar de acuerdo. Pero muchos dicen, bueno, todos estos pasitos chicos que se van dando, o no tan rápido como se debiese, nos van dando tiempo, ¿no?, para seguir en estas negociaciones. Pero ¿cómo ves ese curso de negociaciones? Porque claro, hay hitos como el involucrar a la sociedad civil, a los pueblos originarios, pero eso en Turquía no sé si va a volver a repetirse, digamos. Entonces, se dan pasitos, uno para adelante, dos para atrás, y vamos así. Raya para la suma. ¿Se avanzó más que en otras COP? ¿O tu análisis es que esta fue una más? No se avanzó más que en otras COP, eso es correcto. Se avanzó, como te digo, en algunas materias en el sentido de generar mayor debate y acuerdo en torno a cosas que se habían puesto más como titular en las COP anteriores, y que ahora, ahora, como te digo, se logró acordar mayor financiamiento para los temas de adaptación, se creó un mecanismo de transición justa, se creó un fondo para bosques tropicales, por ejemplo. De hecho, también se promueve el poder cambiar un poco la arquitectura financiera en cambio climático a nivel internacional, es decir, empezar a generar instrumentos más innovadores, poder generar un financiamiento mixto entre sector público, sector privado, y digamos apostando con nuevos instrumentos. Pero, y tal, para contestar tu pregunta, efectivamente hace un buen rato que se está discutiendo si realmente las COP están logrando su objetivo y si se requiere reformarlas. Y efectivamente Naciones Unidas creó un grupo para poder analizar lo que está pasando con las COP y ir pensando en algunos cambios, esperamos, más sustanciales para que se logren acuerdos que no necesariamente al final terminen aboliéndose por la presión que están teniendo solamente algunos países, porque acá hay un tema que en las COP se requiere un consenso de los 200 países que participan, entonces eso ya es un problema. Y también lo que comentabas tú, hay muchas críticas respecto a dónde se hacen, todo lo que implica movilizar a la gente, va un poco en contra de lo que uno está promoviendo en estas mismas COP. Entonces, nosotros esperamos que a partir de lo que ocurrió en la COP30, que en ese sentido ha vuelto a plantear cosas muy relevantes sobre la mesa, como la necesidad de reformar las COP, siga discutiéndose y se llegue a algún acuerdo respecto a eso, y tengamos, digamos, instancias de negociación que sean mucho más efectivas y mucho más rápidas. Sí, ahora uno dice con ausencia de Estados Unidos, con los chinos que están ahí calladitos, ellos miran, qué sé yo, defienden cuando tienen que defender y nada más. ¿Tiene alguna validez para pensando que son las grandes potencias económicas, que son quienes también más contaminación tienen, uno en la actualidad y el otro con la bolsa que arrastra históricamente, en fin? ¿Le resta peso la ausencia de Estados Unidos y el silencio o la calma de China, digamos? La verdad es que lo que se ha dicho es que lo importante, digamos, de que ha ocurrido con la ausencia de Estados Unidos es que,
aunque China ha sido discreto, no ha sido tan evidente, digamos, su participación en esta COP, sí ha suscrito muchos compromisos que tienen que, sobre todo en que ellos han avanzado mucho, que son el tema de las energías renovables, ¿no? Y la electromovilidad, etcétera. Entonces sí, China está como posicionándose y liderando en estos temas, que es muy relevante. Pero por otro lado, también ha permitido la ausencia de Estados Unidos y también un poco lo que ha ocurrido con China o incluso con la Unión Europea, es que toma un rol bien clave en la región de América Latina y el Caribe, por ejemplo, donde ahí los países de la región fueron bien potentes en lo que querían transmitir durante la COP30, y ahí hubo un liderazgo importante de Colombia, incluso de Chile, que también fue a presentar varios de los avances que hemos tenido como país en estos temas, que han sido bien claves para poder replicarse, intercambiar buenas experiencias y también alinearse respecto a lo que se requiere. Y ahí, como te comentaba al principio, el tema de ya exigir que el artículo 9.1 del Acuerdo de París, que dice que los países ricos van a financiar a aquellos en desarrollo, eso se vaya cumpliendo y haya más financiamiento. Entonces, por ejemplo, otra cosa positiva, y ahí Chile tuvo harto que ver, fue que se aprobó el Fondo de Pérdidas y Daños, que eso también es bien relevante porque son países vulnerables donde ya ni siquiera hay capacidad de adaptación, sino que hay que dar por perdido muchos de los ecosistemas, etcétera. Entonces, el lanzamiento de ese mecanismo de financiamiento en la COP30 también fue algo muy positivo. Ya, eso, relevemos eso también, digamos. Claro. Miremos el vaso medio lleno. Ahondemos tal vez en este acuerdo por los bosques, las comunidades indígenas, en fin, esta transición justa, a ver si nos bajas ese tema que, claro, uno lo lee del titular y ¿qué significa? Sí. Mira, ahí con respecto a la transición justa, que yo te decía que es un tema que se puso mucho en la COP30, se logró este mecanismo de transición, que la idea es movilizar recursos para que los países vayan avanzando en este camino hacia una transición justa. ¿Qué es una transición justa? Es básicamente ir pensando no solamente en reemplazar el uso de combustibles fósiles con energías renovables, pero eso tiene un impacto directamente con el empleo. Claro. Ir, ¿cierto?, transformando nuestro mercado laboral hacia ocupaciones que son más sostenibles, lo que llamamos empleos verdes y azules, ¿no? Los azules tienen que ver con el uso de recursos marinos. Entonces, ese tema se ha puesto muy importante dentro de la COP30 y lo que se espera es poder apoyar a los países con distintos incentivos para ir acelerando estos procesos. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que se analizó es que muchos países han incluido la transición justa dentro de sus NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Eso es bien esperanzador. En el caso de Chile, Chile lanzó este año su Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. No es solo transición justa, es una transición social y ecológica justa. Y ahí el PNUD, nosotros estuvimos apoyando el desarrollo de esa estrategia, que además considera, por ejemplo, trabajar con lo que se conoce como las zonas de sacrificio. Entonces, y poder remediar y reparar, digamos, los daños que se han causado ambientales, de salud, y también, por supuesto, ir avanzando progresivamente hacia el cierre de las termoeléctricas, etcétera. Entonces, el tema de la transición fue un tema bien relevante y ahí Chile tuvo un rol en justamente ir a contar su experiencia en el desarrollo de esta estrategia y cómo lo lograron hacer de manera inclusiva y cuáles son las medidas y el plan de acción que se quiere implementar durante los próximos años. Entonces, hay un acuerdo, yo creo, bastante consensuado sobre la importancia de ir avanzando en este tipo de transiciones. Y ahí la importancia de países como Chile y otra serie de casi un centenar de países más pequeños, que finalmente son los que más sufren las consecuencias del cambio climático, que es empujar, y también en la misión nuestra, empujar por el bien común de no solamente la humanidad, sino que de la biodiversidad. Hemos conversado con Paloma Toranzos, jefa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas Chile. Muy amable por venir a los estudios de Radio Infinita. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un placer. Ya pues, y siendo las 2 de la tarde con 25 minutos, hacemos un alto y...